asistencia la voy a pasar al final de la clase y hoy vamos a desarrollar dos temas. En primer lugar, vamos a completar el tema de la fundamentación teórica que hemos empezado la semana pasada. Hoy vamos a culminar con eso. Y luego vamos a enseñarles a utilizar el Mendeley y su relación con el Word al momento de la redacción de los proyectos de investigación, ¿ya? Utilizando el estilo APA, ¿ok? Muy bien. Entonces, para esto, por favor, les pido que abran el Patmos. Yo lo voy a hacer ahorita. ¿Ya? Y vayamos a la sesión 9. Uy, no quiero entrar. Y ahí ya está publicada la clase para hoy. Wow, está demorando. Un ratito, por favor. Ok, creo que ya va a empezar un ratito, me sigue cargando. Uy, no. Espero que esté entrando. Buenos días con todos. Isela, Edgar, Geraldine, Anita, Santos. ¿Ya? Veamos, siguiente. Perfecto, ya estamos. Entonces ahorita comparto la pantalla con ustedes para poder... Listo. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Bien. Vamos a descargar en la sesión 9. Vamos a la sesión 9. Aquí está la parte 2 de la fundamentación teórica. Y ahora vamos a abrir. Excelente. Ahí está. Muy bien. La semana pasada iniciamos nuestra clase tocando el tema de fundamentación teórica, ¿no? Que vendría a ser como la segunda parte en la elaboración de nuestro proyecto de investigación. En la fundamentación teórica teníamos 3 elementos que desarrollar, ¿no? En primer lugar, estaban los antecedentes, ¿ya? Que son los estudios realizados, las investigaciones realizadas sobre el tema que estoy también yo investigando, que ustedes están investigando, que son similares, ¿no? Entonces, estos antecedentes nos ayudan a entender mejor cuál es el marco de la investigación del tema que ustedes están desarrollando. El segundo elemento es las bases teóricas propiamente dichas, ¿no? Recordemos que estas bases teóricas deben ser de las variables de estudio que ustedes han definido, ¿no? Si tienes una investigación descriptiva de una variable, entonces tu base teórica va a estar relacionada a esa variable. Pero no solo la variable, sino también las dimensiones que has definido para la variable y los indicadores que has definido para tu variable. ¿Ok? Si tienes una investigación correlacional, entonces ahí tienes 2 variables. Necesitas explicar o fundamentar teóricamente la variable 1 como la variable 2, además de las dimensiones y de los indicadores de cada variable. Lo mismo va a suceder con las investigaciones del tipo causal, ¿no? Todas las
variables deben ser sustentadas. Todas las variables deben ser sustentadas con la teoría existente. ¿Ok? Muy bien. Y el tercer elemento es la definición de los términos. Esta definición debe estar o se relaciona con aquellos términos propios de tu investigación y que requieren algún tipo de aclaración para poder entenderlos mejor. Quizás en tu investigación hay un término muy específico o una palabra que tiene un significado diferente a lo común, a lo usual, porque así lo estás tratando en tu investigación, entonces tienes que hacer esa definición, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar de los antecedentes y de la definición de términos. ¿Qué son los antecedentes? Bueno, consisten en la revisión crítica de los estudios que ya se han realizado sobre el tema que tú estás investigando. Esta revisión implica realizar una selección y lectura detallada de la información que ha sido buscada y revisada previamente. Esto significa que tú necesitas indagar en investigaciones ya realizadas sobre el mismo tema que tú estás investigando. ¿Cuál es la razón por la cual se debe investigar o buscar estas tesis, ¿no? Bueno, hay muchos motivos, muchas razones, pero el principal de ellos es saber si es que tu tema de investigación o el tema que te has planteado investigar está yendo por buen camino, vas a tener buenos resultados, si vas a obtener, ¿no? La información que tú estás necesitando para hacer la investigación, ¿no? Entonces, al investigar otras tesis, al buscar otras tesis similares a la tuya, vas a encontrar mucha información valiosa que te va a ayudar a realizar una mejor investigación sobre lo que estás haciendo. Los antecedentes deben responder a las siguientes preguntas. Si tú encuentras tesis de investigaciones relacionadas a la tuya, entonces estas preguntas te van a ayudar a analizarla, si es que realmente es una tesis que te ayuda o es una tesis que no tiene relación con lo que tú estás haciendo. La primera pregunta es, ¿qué tanto se ha investigado sobre el tema? Entonces tú tienes que, cuando tú investigas otras tesis, tú puedes saber, ¿cuántas investigaciones hay sobre el comportamiento organizacional? ¿No? Vas a encontrar muchísimas, porque como les mencioné, este es un tema muy recurrente, ¿no? Hay muchas investigaciones sobre comportamiento organizacional y la satisfacción laboral, o muchas investigaciones sobre comportamiento organizacional y evaluación del desempeño, o de satisfacción laboral y evaluación del desempeño, en fin, ¿no? Entonces, tú vas a identificar qué tanto se ha investigado sobre el tema que tú estás investigando también. Esa es la primera pregunta que vas a resolver. Ahora, puede ser que tu tema es la exportación, había un tema sobre importación de llantas de China, ¿no? Importación de llantas de China. Quizás ese tema no sea tan investigado. Quizás importaciones de China sí, pero no exclusivamente o específicamente de llantas. Entonces, cuando tú buscas tesis ya realizadas sobre el mismo tema que tú estás investigando y no encuentras muchas tesis sobre el mismo tema, importación de llantas, que es el tema propiamente, entonces vas a tener ya una noción de, este tema es relativamente nuevo, este tema no ha sido muy tocado, no ha sido muy investigado, y quizás no encuentre mucha información o tenga algún tipo de complicación, ¿no? Entonces, para eso te van a servir los antecedentes, ¿no? Buscar, identificar investigaciones ya realizadas. Primera pregunta que respondes es, ¿qué tanto se ha investigado sobre el tema? La segunda pregunta, ¿hay estudios
previos, parecidos al que quieres realizar? Bueno, sí, pero ¿qué vas a identificar ahí, no? Tú ya has visto qué tanto has investigado sobre el tema, bastante, mucho. Ahora, esos estudios, ¿en qué se parecen, no? ¿Cuáles son los elementos que más se parecen de estos estudios que he realizado? Bueno, primero voy a identificar cuál fue el objetivo. ¿Tienen similares objetivos? ¿Cuáles fueron las variables que se utilizaron? ¿Se parecen a las variables que yo voy a utilizar? ¿Cuáles fueron sus dimensiones, sus indicadores? ¿Se parecen a los indicadores, a las dimensiones que yo voy a utilizar? Bueno, si hay bastante similitud en eso, entonces eso es válido. Puedo ir diciendo, esta investigación me puede servir como un antecedente. Pero además, yo puedo encontrar que en esas tesis hay un instrumento ya elaborado que me va a ayudar a medir las mismas variables. Quizás tú estás estudiando comportamiento organizacional y satisfacción laboral. Y has encontrado una tesis que exactamente mide las mismas variables o estudia las mismas variables. Obviamente es en un contexto distinto. Quizás ese hasta en el extranjero, ¿no? Y tú quieres aplicar esa misma investigación ahí en tu empresa, pero no tienes el instrumento. Pero ya encontraste en esa tesis que estás tomando como antecedente que hay un instrumento elaborado y quizás está validado y que puedes adaptarlo al contexto de la realidad de tu empresa. Entonces, voy viendo qué aspectos parecidos puedo utilizar de estas investigaciones en mi investigación. Primero aspecto, objetivo, variables, hipótesis, ¿no? Luego voy a revisar si es que la metodología que han aplicado puedo aplicarla yo también, si es que el instrumento que han utilizado puedo yo también utilizar en mi investigación, si es que la manera como han hecho su selección de la muestra, también puedo hacer yo la misma selección tomando los mismos criterios de inclusión o de exclusión, ¿verdad? Entonces, toda esa información es la que ustedes tienen que considerar al momento de analizar qué tan parecido es el estudio previo al que tú quieres realizar. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los estudiosos más representativos de este tema? Cuando hablamos de los estudiosos, nos estamos refiriendo a cuáles son las áreas profesionales, ¿no? Los administradores, los contadores, ¿no? Son los que más utilizan el tema de exportación, de importación, ¿no? Está bien. Quizás también utilizan para lo que es comportamiento organizacional. Comportamiento organizacional también utilizan a los administradores, realizan esas investigaciones. Pero quizás yo encuentre tesis de comportamiento organizacional realizado por psicólogos, realizados por sociólogos, porque es parte también de su profesión. Entonces, eso me va a dar un poquito, no un poquito, eso me va a indicar, ¿no? Si estoy encaminando bien el tema que voy a investigar. Porque recuerden, ustedes investigan algo en lo que se van a volver expertos o es que tienen las bases de conocimiento teórico suficientes para investigar eso. Tú no puedes investigar un tema de psicología porque tú no estudias psicología y porque no tienes los temas, los conocimientos o las competencias relacionadas a psicología. Ahora, con eso no digo que no lo puedas hacer. Puedes hacerlo, pero te va a tomar mucho más tiempo preparar esa investigación y luego realizarla, elaborarla. ¿Por qué? Porque vas a tener que estudiar mucho sobre psicología. ¿Ok? Sin embargo, tú te estás formando como un profesional de la administración, de los negocios. Entonces, tus investigaciones para fines académicos deben estar en ese marco, ¿no? De la administración. Entonces, cuando tú revisas las tesis, tienes que revisar cuál es el enfoque que se le da, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que se da a esa investigación? ¿Quién es el que está haciendo la investigación? ¿Es un psicólogo, es un sociólogo, es un administrador, es un contador, es una persona, un profesional del área de las ciencias empresariales, ¿no? Entonces,
tú necesitas conocer la orientación que se le está dando a esas investigaciones para que puedas tú también ver si te va a ser útil o no utilizar la información en esa tesis en tu investigación. ¿Ok? Luego, ¿qué han encontrado en sus investigaciones? Esto va a hacer referencia a si han encontrado una nueva forma una nueva metodología, si han encontrado un nuevo instrumento, o sea, el resultado podría ser un nuevo instrumento, si la hipótesis fue respondida de manera positiva, si fue realmente validada esa hipótesis, o la hipótesis fue diferente a la planteada, o sea, el resultado de la hipótesis fue diferente a la planteada. O sea, ¿qué cosas has encontrado en esas investigaciones? Luego, ¿cuáles son los principales resultados? ¿No? Aquí es donde tú tienes que ver las conclusiones, ¿no? Acá tú tienes que ver cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron en esas investigaciones. Vas de frente a relacionar objetivo, hipótesis, conclusión. ¿Tiene coherencia? Si tiene coherencia, entonces está bien hecha la investigación, ¿no? Yo debo ver los resultados finales. ¿Se responde la hipótesis? ¿Se da respuesta al objetivo? ¿Se concluye, se logró el objetivo planteado? ¿No? Y todos esos resultados tienen que ser analizados, identificados primero, analizados para poder tú luego determinar si es que esa investigación, esa tesis es válida o no para tomarla como un antecedente. Luego, obviamente vas a identificar la metodología que se ha utilizado en esa investigación y, por último, puedes identificar aquellos aspectos que no han sido investigados. Como tú te has vuelto un experto en comportamiento organizacional, conoces muy bien ese tema, entonces puedes identificar algunos elementos del comportamiento organizacional que en estas tesis que tú estás investigando no se han considerado. Eso es una oportunidad para que tú consideres ese elemento en tu investigación o esa parte del tema en tu investigación. Y eso se puede convertir luego en un aporte. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Entonces, los antecedentes son el punto de partida de tu tesis, por eso yo les pedí, cuando estábamos haciendo la realidad problemática, que ustedes vayan buscando, ¿no?, investigaciones ya realizadas sobre el tema que han elegido. Estos justifican la originalidad y el aporte novedoso al conocimiento que saldrá o que resultará de tu investigación, ¿no? Por eso les decía, no cojamos temas recurrentes, ya es mucho comportamiento organizacional, mucho sobre eso. Vamos a darle un plus, vamos a darle un toque innovador, ¿no? No hagamos lo mismo, ¿ya? Sirven también para saber qué respuestas han encontrado a sus preguntas de investigación, cómo han hecho sus estudios y cómo podría usarse esa información para tu tesis, ¿no? Entonces hay que saber cómo encontrar esa información, ¿ya? Ok, sigamos. Entonces, ¿cómo elaboramos un antecedente? ¿O cómo lo redactamos? ¿No? ¿Cómo se inserta, se redacta, elabora el antecedente ya en el proyecto de investigación? Primero, tú tienes que organizar toda tu información por cada variable o por el tema en conjunto, por tu título, por tu investigación ya planteada. Buscas, vamos a dar un número, no es que sea exactamente así, 15 tesis, ¿ya? ¿Cómo seleccionas estas 15 tesis? Bueno, tú estás investigando, estás utilizando el Google Académico, estás utilizando la base de datos del CRAI-UPU, estás utilizando la base de datos EBSCO, en fin, cualquier base de datos, cualquier buscador especializado, y tú pones tu tema de investigación, importación de llantas de China o exportación de la palta Haas, algo así es el tema de uno de ustedes. Haces esa búsqueda y te aparecen los resultados. Tesis, ¿no? Vamos a buscar tesis. Al buscar las tesis,
lo primero que vas a ver o vas a analizar es el título, ¿no? El título. Si el título contiene las variables que tú estás considerando en tu investigación, ya es un punto a favor, ¿no? Muy bien, este título sí tiene las variables, se parece a lo que yo voy a investigar, abro ese link, ¿no? Abro el enlace. Al abrir el enlace voy a encontrar el resumen. En el resumen de ese enlace, de esa tesis, voy a encontrar el objetivo. Entonces voy a leer el objetivo. Al leer el objetivo ya voy a identificar si es una investigación descriptiva, si es una investigación correlacional, si es una investigación causal. Entonces leo el objetivo y otro punto a favor. ¿Tiene el mismo objetivo o es similar a lo que yo voy a hacer? ¿Está midiendo dos variables? ¿Está midiendo la relación de esas variables? Perfecto. Otro punto a favor, ¿no? Y así vamos revisando muchas tesis para ver primero si estas tienen o no relación con el tema que yo estoy investigando. Cuando ya tengo esos 15, 20, 25 tesis, las descargo, las organizo en una carpeta en mi computadora, voy a dividir tesis nacionales, tesis internacionales, ¿no? Voy a tener una cierta cantidad de cada una, puede ser 8, 7, 9, 6, etcétera, pero tengo ahí la cantidad de tesis organizadas por carpetas, tanto nacionales como internacionales. Muy bien, las organizo, las agrupo de esa forma y ahora, una vez que ya están organizaditas, las he descargado, son tesis completas, no solo son los artículos ni los resúmenes, son tesis completas, ahora sí tengo que analizarlas. Y para eso debo responder a las siguientes preguntas, ¿no? Las analizo y hago una síntesis de cada una de ellas. En primer lugar, voy a revisar el autor. ¿Quién es el autor? ¿Es un solo autor? ¿Son dos autores? Escribo o respondo la pregunta de quién es el autor. ¿En qué año se ha publicado la tesis? ¿No? 2015, 2016, 2017, el año de publicación. Luego identifico el objetivo que tuvo esa investigación, solamente el objetivo general. Identifico el objetivo general que dice determinar la relación que existe entre el comportamiento organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa tal en una campaña navideña, por ponerle algo más específico, ¿no? Ese objetivo. ¿Tiene las dos variables que yo estoy utilizando? Sí. ¿Es la misma investigación correlacional? Sí. Me parece que puedo obtener algo bueno de esta tesis. Objetivo. ¿Dónde lo he investigado? Estoy poniendo en la empresa XXXX, ¿no? El nombre de la empresa, en la ciudad de Chiclayo. Listo, ahí está. ¿Qué metodología emplearon? Ahora sí, paso 1, hicieron esto. Paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Para poder identificar la metodología, podemos revisar el capítulo 3 o el capítulo 4 de la tesis. Ahí va a estar bien explicadita la metodología que utilizaron. Y luego, las conclusiones. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Tengo que identificar las conclusiones a las que llegaron. Ahora, si esas conclusiones son coherentes con el objetivo, entonces esa es una investigación bien hecha. Pero si las conclusiones apuntan a un lado y el objetivo apunta a otro lado, entonces esa investigación no está bien hecha. Entonces la descartamos. Por más que sea una tesis, por más que tenga la información o las variables que yo estoy estudiando también, pero no está bien hecha la investigación. Más que ayuda, esa investigación les va a confundir quizás. Entonces, cuando decidamos por alguna investigación en específico, tenemos que fijarnos bien si hay coherencia entre el objetivo y las conclusiones, ¿ya? Ten en cuenta que las investigaciones de mayor valor son aquellas que tienen trabajo de campo, es decir, aquellas donde el investigador
ha ido a la empresa, se ha metido en la asociación, ha interactuado con las personas de la empresa, ha aplicado un instrumento, ha recolectado datos, ha observado, se ha entrevistado, ¿no? Entonces, eso es un trabajo de campo. ¿Ok? Muy bien. Luego que hemos respondido a estas preguntas, ya tenemos bien ya en forma de síntesis las partes que interesan de una investigación. Ahora viene la elaboración o la redacción propiamente dicha, ¿no? Entonces, la redacción se hace utilizando las respuestas a esas preguntas que hemos visto en la diapositiva anterior. Esas respuestas, son utilizadas de manera coherente, una después de la otra, se redacta, se utiliza palabras de enlace o conectores y se redacta en un solo párrafo siguiendo el estilo APA. ¿Ok? Entonces, redacte los antecedentes empezando por los estudios nacionales. Ustedes van a redactar 2 antecedentes nacionales y un antecedente internacional. En total, 3 antecedentes. La redacción debe ser fluida y concatenada, ¿no? Es decir, no vamos a estar copiando y pegando, ¿no? Tiene que haber una lectura, o sea, el lector debe conseguir o lograr una lectura concatenada de la información, ¿ya? Se utiliza el estilo APA, mencionamos siempre a la fuente y se redacta en un solo párrafo. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo de cómo se redacta un antecedente. Empezamos siempre por el autor. En este caso, el autor es Ramírez. Dice, Ramírez, en el 2011, en su investigación Gestión de Riesgos Tecnológicos basada en ISO 31000 e ISO 27005 y su aporte a la continuidad de negocios. Hasta ahí tengo autor, año y acá tengo el título. ¿Cuál ha sido aquí la frase de enlace o que conecta esto, ¿no? En su investigación, ¿no? Las respuestas a las preguntas son Ramírez, 2011, gestión, el título. Esto no es ninguna respuesta a ninguna pregunta que hemos visto aquí en la parte del síntesis, ¿no? Pero es necesario utilizar palabras o frases que conecten, que enlacen los elementos o las ideas. Entonces, nuevamente, Ramírez en el 2011, en su investigación Gestión de Riesgos Tecnológicos basada en la ISO 31000 e ISO 27005 y su aporte a la continuidad de negocios, hasta ahí, título. Estudia la metodología para gestionar riesgos tecnológicos cuya base son los estándares ISO. Aquí está el objetivo. Ahora, el objetivo, usted decía, profesora, pero el objetivo inicia con determinar, identificar, ¿no? Este es el objetivo, pero aquí yo no necesariamente tengo que copiar y pegar tal como está, ¿no? Yo puedo continuar con la idea de redacción o con la forma de redacción de una forma más directa, más fácil de entender. A eso se denomina el parafraseo. No puede ser una copia literal. Ahora, me refiero a el objetivo. ¿Podríamos hacerlo? Exactamente sí, pero también debemos utilizar una palabra de enlace, ¿no? Aquí no está utilizando palabra de enlace, lo que está utilizando es una coma. Y la coma hace una pausa y dice, estudia la metodología para gestionar riesgos tecnológicos cuya base son los estándares ISO. ¿Ok? Hasta ahí está el objetivo. Esta investigación se originó por los eventos desfavorables relacionados a las tecnologías de información que acaecieron en las principales entidades financieras de Colombia, produciendo caos en la atención a usuarios y pérdidas financieras que afectaron la imagen del banco. Todo esto es una muy
breve descripción del problema. No es necesario poner esa descripción del problema en el antecedente, ¿no? Pero si ustedes consideran que deben hacerlo porque, bueno, para que se entienda mejor en qué consiste esta investigación, lo pueden poner. No hay problema con eso, ¿no? Sin embargo, no se complique tratando de explicar cuál es el problema que origina esta investigación, ¿ok? En el ejemplo que estamos analizando, sí está. Y es bueno que esté porque así se entiende mejor cuál es la razón que motivó a esta investigación. Bien, luego habla de la metodología. Dice, la metodología presenta una forma de aseguramiento y control sobre la infraestructura a nivel físico, sobre los sistemas de información a nivel lógico y las medidas organizacionales, el factor humano, desde la perspectiva tecnológica. A la vez, presenta una forma de integración con la gestión de continuidad de negocios, como sustenta el análisis de impacto sobre negocios y el desarrollo de estrategias en lo que respecta a procesos de base tecnológica. Muy bien. Y ustedes dirán, profesor, ¿y dónde están las conclusiones? Bueno, las conclusiones están implícitas en la explicación de la metodología. O sea, no es, si ustedes logran ese tipo de parafraseo o de concatenar las ideas, es muy bueno, ¿no? Van desarrollando su capacidad de síntesis y de redacción. Pero si todavía necesitamos practicar en esto y vamos a tener que enlazar las ideas con palabras de enlace o con conectores, no hay ningún problema. Podríamos terminar diciendo, concluye, ¿no? Que los riesgos de TI, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero, ¿dónde están las conclusiones en este ejemplo? Bueno, cuando habla de la metodología, también está hablando de que logró un aseguramiento y control de la infraestructura, de los sistemas de información y de las medidas organizacionales. Es decir, logró hacer un modelo de gestión de riesgos para estos tres elementos. Y ese modelo se integra con la gestión de continuidad del negocio. ¿Ok? Entonces, vemos una redacción, vamos a decir, muy buena, donde se identifican los elementos, pero no necesariamente se está diciendo el objetivo es, la metodología es o las conclusiones son. ¿Me dejo entender? Pero para poder llegar a este tipo, pues hay que practicar bastante y hay que redactar muchas veces una y otra vez hasta encontrar las palabras y el orden adecuado en el que vamos a querer presentar los antecedentes. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los términos y ahí vamos a responder a sus preguntas y aclaraciones, dudas que tengan, que estoy segura porque me llegan los mensajitos y lo vamos a resolver. ¿Ya? Por último, está la definición de términos. Esto significa que ustedes tienen que, para un mejor entendimiento de su investigación, se debe que aclarar el significado de algunos términos que se utilizan en tu investigación, ¿no? Puede ser un término completamente nuevo, una sigla o una palabra nueva, y ustedes tienen que definir qué es esa palabra, qué significa esa palabra nueva, ese término nuevo o esa sigla, ¿ok? Pero ¿cómo se hace esto? En primer lugar, lo hacemos en orden alfabético, ¿no? A, B, C, D, en ese orden. Todas las definiciones deben tener una referencia, deben estar citados. Es decir, no podemos poner una definición que no tenga un autor, que no tenga una referencia, ¿no? Todas deben ser referenciadas, ¿ok? Y, por último, no hay una cantidad definida para los términos, pero se considera que deberían preocuparse, ¿no?, los investigadores por identificar todos aquellos que sí o sí van a necesitar una aclaración, una definición especial para entender mejor el contenido de la investigación que pretendes realizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a escuchar o leer sus
preguntas. Entonces voy a poner por acá y voy a revisar el Messenger, que he visto muchos mensajes que han estado llegando ahí. Ya, un ratito, por favor. Listo. Desde por acá arriba. Dice, Miss, en los antecedentes solo se copian las conclusiones. No, creo que ya hemos explicado, ¿no? Que va en el antecedente, autor, año, título, objetivo, metodología, conclusiones, ¿ya? Los antecedentes es objetivo de la investigación. Bueno, ya has dicho algunos de los elementos. Los antecedentes puedo incluir en el marco teórico, son parte del marco teórico según la plantilla. En la plantilla de proyecto que se ha compartido con ustedes pueden verificar. En el capítulo 2 o en la parte 2 es marco teórico. Y ese marco teórico inicia con los antecedentes. Entonces, esa parte de los antecedentes va a tener 3 párrafos. 2 párrafos para antecedentes nacionales y 1 párrafo para antecedentes internacionales. O sea, ustedes deben tener 3 párrafos, ¿ya? O 3 antecedentes. Entonces, en la primera parte del marco teórico, donde están los antecedentes, ahí es donde ustedes tienen que poner el antecedente o los antecedentes de la forma como se ha indicado esta mañana, ¿ok? Luego, los antecedentes, ya. Luego, los estudios de psicólogos es diferente, por supuesto. 100% diferentes. La orientación que le dan los psicólogos es más para ver el comportamiento de las personas, ¿no? Ellos estudian comportamientos de las personas, formas de pensar, de comportarse, de actuar. Ustedes no estudian eso. Ustedes estudian el resultado empresarial que tiene, ¿no? Si hay eficiencia, eficacia, productividad, resultados en términos monetarios, resultados en términos de imagen institucional, en fin, ¿no? Esos son las diferencias desde mi punto de vista que pueden existir entre estudios de psicología y estudios de administración. Inclusive sobre el mismo tema, ¿no? En este caso vamos a decir los estudios de comportamiento organizacional lo hacen administradores y psicólogos, pero la orientación es completamente distinta. Es por eso que cuando tú evalúas la tesis que estás queriendo considerar como antecedentes, debes entender primero cuál es la profesión que tiene el investigador, para entender cuál es la orientación que le puede dar a esa tesis. ¿Ok? Obviamente, no es que vayamos a hacer lo mismo. Un momentito, por favor. Voy a resolver un asuntito acá. No cualquiera le vamos a dar esa facilidad de un crédito se vaya a un capital, se vaya a socios y demás, sino que va a considerar a qué socio o a qué acreedor voy a ser socio culpable. Listo. Siguiente pregunta. Maestra, una consulta. A ver, Josefina, pero ahí quedaste, no escribiste tu consulta. ¿Puedes escribirla, Josefina? Luego de haber analizado la data, validar, allí recién sacará mis conclusiones. No entendieron. Vamos a bajar. Anita Gutiérrez, de todo es sacar mi conclusión. No, no entiendo. Pero si esa tesis está firmada y calificada, así son sus errores. No. Bueno, señores. No todas las tesis van a estar libres de errores. Es muy probable que encontremos tesis que no exista coherencia entre las conclusiones, la hipótesis y el objetivo. Es más, que de repente cada uno de estos elementos diga cualquier cosa menos la orientación que deba tener la investigación, ¿no? Entonces, cuando ustedes identifican eso, bueno, simplemente descarten. Esto no me va a servir, porque no me está dando un resultado favorable para mí. Me voy a confundir más si tomo esta tesis como un antecedente. Simplemente descarten y busquen aquellas que sí van a tener una coherencia. ¿Ok? Muy bien. Si se copia toda la conclusión, o sea, no se copia nada. No se copia y se pega nada. Se parafrasea. Creo que lo único que se copia y se pega va a ser el apellido del autor, el año y el título.
Lo demás hay que parafrasear, ¿ok? Luego, ¿qué es eso de parafraseo? El parafraseo es decir lo mismo, pero con tus palabras, ¿ya? Tú vas a leer, ahorita vamos a ver un ejemplo de parafraseo, pero te lo voy a explicar así, luego lo hacemos ya escribiendo en el Word. Hay un autor define, pero es la definición del autor, ¿ya? Comportamiento organizacional y da una definición, y la definición de comportamiento organizacional de este autor, vamos a decir de apellido Flores, ¿no? Dice, el comportamiento organizacional es la manera como una organización se relaciona entre cómo los trabajadores se relacionan entre ellos, cómo son motivados, cómo son evaluados, etc. Puede ser esa la definición. Tú has leído esa definición en la tesis, en el libro, etc. Ahora, el parafraseo es decir lo mismo, pero con tus propias palabras, ¿no? El comportamiento organizacional es la forma de interactuar que tienen los trabajadores de una empresa determinada. Esa interacción se puede verificar o se puede validar o ver, mejor así se puede ver, en la manera como son evaluados, en la manera como trabajan, en la manera como se identifican con la organización. Estoy diciendo prácticamente lo mismo, pero utilizando mis palabras. Eso es parafraseo. Ahora, el hecho de que yo utilice mis palabras para decir casi lo mismo que dice el autor, eso no significa que la idea es mía. No, la idea no es mía, la idea sigue siendo del autor. ¿Ok? Entonces yo, aun cuando hago el parafraseo, yo debo referenciar, debo mencionar al autor de quien yo estoy utilizando la información. ¿Ok? Muy bien. Listo ya, pero en la tesis más reciente es diferente su redacción de antecedentes. No, a ver, la redacción de los antecedentes no sigue esa secuencia exactamente, pero sí debe tener esos elementos. Es más, aquí nos está faltando un elemento. O sea, yo puedo empezar con el título, luego mencionar al autor, el año, el objetivo, qué sé yo. No necesariamente sigue la misma secuencia. A eso me refiero, de los elementos, autor, año, título, objetivo, metodología, conclusiones. No necesariamente. Puede tener una secuencia distinta, pero sí debe tener los mismos elementos. ¿Ya? Debes saber el autor, se debe ver el año, se debe identificar el objetivo, se debe saber cuál fue la metodología, se debe explicar cuál es la conclusión. Sin embargo, aquí falta un elemento que no les estoy diciendo, bueno, ahora voy a decirles. El último elemento es cuál es el aporte que esa tesis tiene para ti. O sea, ¿qué vas a utilizar en esa tesis de esa tesis que favorece a tu investigación? ¿No? Esta investigación tiene un aporte en la metodología, ¿no? En la investigación, en la presente investigación se considerará la metodología que están utilizando. Eso es lo que tú rescatas de ese antecedente. Quizás rescates el instrumento de recolección de datos. Quizás rescates la manera como seleccionaron a la muestra, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Entonces, no puede tener el mismo orden o la misma secuencia en la redacción, pero sí deben tener los mismos elementos. ¿Ya? Sigamos. He estado revisando algunas tesis en los años, autor, título, universidad. Universidad no es necesaria, a no ser que se muestre en el título. Pero si quieres poner el lugar donde se hizo, sí, no hay problema. Está ya. El impacto de la empresa. El impacto podría ser la conclusión, el resultado que tuvo, ¿ya? Si un estudiante de empresariales hace una investigación sobre productos agrícolas diferenciados y su impacto en un mercado, sí está bien, porque estás hablando de mercado, o sea, es un producto que va a impactar en un mercado, eso es 100% negocios, desde mi punto de vista, no sé qué dirán ustedes, pero bueno. En antecedentes también tengo que plasmar sus experiencias, no. Los antecedentes son de la tesis que tú estás utilizando, no de tus experiencias, ¿ya? Es una tesis, sí.
los antecedentes que se utilizan en un proyecto de investigación son 100% tesis. Tesis de bachiller, tesis de título profesional, tesis de maestría, tesis de doctorado, pero son tesis. ¿Ok? Muy bien. Ese aporte lo saco de su metodología. Por supuesto, el aporte que tiene esa tesis para tu investigación, puedes sacarlo de la metodología, puedes sacarlo del instrumento, puedes sacarlo de la manera como ellos seleccionaron a la muestra. ¿Ok? Eso es lo que te va a servir a ti para poder mejorar tu investigación o poder fundamentar mejor tu investigación. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hoy me han llenado el chat de preguntas y me parece genial. Pregunten. Y si no están claras mis respuestas, digan, profesora, vuelve a explicar. Entonces, yo lo aclaro. ¿Ya? Para cerrar esto y pasar a lo que es el Mendeley. No, tú no puedes, Isela, los antecedentes son de la tesis, de las tesis que tú revisas, no de las personas a las cuales vas a investigar. Los antecedentes son de estudios, de investigaciones realizadas, pero que son similares a la que tú vas a realizar. ¿Ok? Tú tendrías que buscar tesis que investigaron a agricultores, pero no puedes poner como antecedente lo que los agricultores viven. No es ningún antecedente. Eso puedes ponerlo como parte de la descripción del problema. Ahí entraría las experiencias que tienen los agricultores, pero no en antecedentes. Muy bien. Ahí dice que varios están escribiendo. Por favor, pónganlo ya para poder entrar a Mendeley, no nos vaya a quedar. O sea, todo antecedente debe estar, por supuesto, Luisín. Todos los antecedentes son referenciados, o sea, desde el mismo hecho que tú pones al autor y el año, ya lo estás referenciando, ¿no? Por eso tiene que ser sí o sí una tesis. No puedes poner un antecedente de algo que no tiene un sustento a nivel científico, vamos a decirlo. ¿Ya? Sí, cuando ustedes identifiquen estoy leyendo la pregunta de Samuel, dice, la investigación considera como antecedentes a las tesis que tienen que ver con nuestro título. Sí, o sea, cuando tú vas a buscar tesis en la web, tesis en estas bases de datos, tesis en internet, el primer elemento que tú tienes que ver es el título. ¿Por qué? Porque en el título vas a identificar si es que existen las variables que tú estás estudiando, ¿no? Por eso te digo el título, relación del comportamiento organizacional y la satisfacción laboral. Esas variables yo las estoy estudiando. Separo esta tesis. Pero si dice relación entre el comportamiento organizacional y el desempeño. No, yo no estoy estudiando desempeño, estoy estudiando comportamiento, pero no desempeño. Descarto, eso no. O sea, lo primero que evaluamos es el título. Luego vemos el objetivo para ver el tipo de investigación. Bueno, en el título también está, y la relación es correlacional, ¿no? Y luego vamos a ver la hipótesis, luego las conclusiones, ¿no? Tengo que ir revisando esos elementos para ver si esa tesis tiene relación con el tema que yo estoy investigando y para ver si es que puedo utilizarlo como un antecedente, ¿ya? El título y variables pueden ser parecidos, tienen que ser parecidos. O sea, tú vas a buscar tesis que hayan estudiado un tema similar al tuyo. Y eso obviamente se refleja en las variables. ¿Ya? Mi tesis tiene que ver con APP, entonces todas las tesis de APP los... Ya. Las aplicaciones móviles y creo que es si tiene un impacto, ¿no? Algo así es, no recuerdo bien tu tema, perdón. Sí, tendrías que buscar tesis donde se haya investigado el impacto que tienen las aplicaciones móviles en la decisión de compra de los clientes, ¿no? Esa sería. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aclaradas las dudas, vamos a cerrar este tema.
Ujú. Bueno, vamos a tener que buscar más, Isela. Ahorita les voy a dar algunas páginas de internet donde ustedes pueden encontrar más información. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora al Mendeley, cómo utilizamos Mendeley y cómo lo relacionamos con el Word al momento de la redacción. Para esto voy a pedir, por favor, su total atención. Quizás no puedan ir al ritmo que voy a desarrollar este tema por tiempo, pero como esto queda grabado, entonces ustedes van a poder verlo las veces que necesiten e ir aplicándolo de la forma como mejor ustedes lo puedan hacer, ¿ya? Entonces, si por ahí en el camino se pierden, no se desesperen, no se angustien, no me digan repítalo, ya, yo voy a ir tratando de ir despacio, pero también midiendo el tiempo para poder lograr todo lo que se necesita saber de Mendeley y Word, ¿ok? Muy bien, entonces volveré. No digo que solo escuchen, Samuel. Pueden ir haciéndolo en sus computadoras, ¿ya? Pueden ir haciéndolo. Pero si es que avanzo muy rápido y ustedes se pierden, entonces ahí les digo, no se angustien, no se desesperen, vayan repitiendo o ya captando bien lo que se está indicando. ¿Ok? Muy bien. Sí, lo sé, Santos, que ustedes luego ven en clase grabada y eso es muy bueno. Eso de verdad que me parece genial. Entonces voy a volver a compartir la pantalla. Vamos a compartir esta pantalla. ¿Listo? Entonces ya estamos aquí. Voy a cerrar esto. A ver, ¿están viendo? Sí, mira, han puesto ese fondo que me marea mucho, pero bueno. En la dirección, me imagino que ven, ¿no? Sí, porque están viendo la pantalla. En la barra de direcciones de una nueva pestaña de Google, ya del buscador, vamos a escribir la siguiente dirección: www.mendeley.com y damos Enter. ¿Ya? El Mendeley es un software del tipo gestor bibliográfico. ¿Qué significa un gestor bibliográfico? Bueno, es un software que va a administrar, que va a crear, que va a organizar, que va a almacenar todos los documentos que utilizas al momento de hacer una investigación. Por ejemplo, ¿qué documentos? Las tesis, los artículos, los libros, ¿no? Obviamente, estos documentos deben estar en formato PDF. Pero si no están en formato PDF, no nos vamos a hacer lío, porque lo que nos interesa de estos documentos, más allá del contenido, es la referencia. Tú puedes tener un libro en físico, ahí en tu casa, está al lado de tu computadora, y no tienes la versión PDF de ese libro. Solamente lo tienes el libro ahí en físico, en hoja de papel, ahí está. Pero tú dices, ¿cómo voy a referenciar a este autor si yo no lo tengo en PDF? ¿Cómo lo voy a poner en Mendeley? Bueno, eso te voy a enseñar ahora, ¿ok? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, una vez que hemos entrado a Mendeley, es crearnos una cuenta. Si es que no tienen una cuenta, van a hacer clic en donde dice Create a Free Account, crear una cuenta gratis. Aparece esta ventanita y aquí ustedes van a ingresar un correo electrónico válido, un correo electrónico que utilicen, ¿ya? Ahorita yo no puedo poner un correo electrónico porque yo ya tengo una cuenta de Mendeley, pero les voy a explicar lo que les va a aparecer más en las siguientes ventanas. Aquí pones una cuenta de correo electrónico, luego te va a pedir que pongas una contraseña. Entonces tú vas a poner también una contraseña que te vas a acordar. Yo les sugiero que pongan la misma contraseña de tu correo electrónico. Así no estás almacenando distintas contraseñas. ¿Okay? Luego que has puesto tu correo electrónico como usuario y tu contraseña, te va a
pedir que respondas 2 preguntas. Todo está en inglés. Entonces yo les voy a pedir que tengan paciencia con eso y que traten de tener un traductor al lado. Pero la primera pregunta que te hace es, ¿qué tipo de usuario eres de Mendeley? O sea, si eres docente, si eres estudiante de posgrado, si eres estudiante de pregrado, si eres un profesional, si eres un investigador. Entonces, te van a salir muchas opciones, todo en inglés. Entonces, tú vas a decir que eres un student bachelor, estudiante de un bachillerato, porque no sale student university, ¿ya? Y después sigue student master. Ustedes no son estudiantes de maestría, ¿ok? Y la otra pregunta es, ¿cuál es tu campo de acción? Es decir, ¿en qué área te desempeñas? Obviamente te está preguntando por tu profesión, ¿no? Van a salir todas las opciones y ustedes van a elegir algo relacionado a management, a business o a administration, ¿no? Dependiendo de lo que salga, ¿ya? Ustedes eligen su campo de acción. Muy bien, cuando respondan esas 2 preguntas, dan clic, 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 clic y cuando ya terminaron de crear su cuenta, es muy probable que en ese mismo momento les aparezca un enlace, chispas, no quiero salir de acá, les aparezca un enlace, un ratito, que no sé qué ha pasado, no veo aquí esto, ya, les aparezca un enlace que les diga que van a descargar el Mendeley. Pero no lo descarguen, mejor dicho, si les aparece ese enlace, no hay problema, ¿ya? Y van de frente a la descarga. Pero si no les aparece ese enlace, entonces ustedes tienen aquí el botoncito que dice Download. Hacemos clic en Download, descargar, aparece esta ventana y dice Download Mendeley Desktop for Windows. Ahora, les explico algo aquí. Mendeley trabaja en 2 plataformas. La plataforma web, que es la que estamos viendo, ¿no? Web, porque utiliza una página web, y la plataforma desktop o la plataforma de escritorio. Para poder tener acceso al Mendeley de plataforma de escritorio es que tenemos que descargarlo. Descargar la aplicación y luego instalarla. Entonces ustedes hacen clic en Download, se va a descargar, aquí vamos a ver la descarga, y luego hacemos clic para instalarlo y siguen la secuencia como cuando instalan cualquier aplicación en sus computadores. ¿Ok? Muy bien. Luego que han descargado, has creado tu cuenta, ¿cómo sabes tú que ya estás en tu cuenta de Mendeley? Yo voy a entrar con mi cuenta y yo les voy a decir a ustedes qué van a visualizar para ver si es que realmente tu cuenta de Mendeley ya se creó. Ya, yo estoy entrando con mi usuario. Yo estoy poniendo, ay, se me van las teclas. Ay, otra vez. Despacio, entonces, listo. Está mi contraseña. Hago clic en Sign In, que es entrar, ingresar, ¿ok? ¿Está cargando o no está cargando? Uy, ahora sí. Entonces, vamos a ver el Mendeley. Este es el Mendeley. Aquí está mi foto y acá dice mi nombre, ¿no? En el caso de ustedes cuando creen su cuenta, no van a aparecer foto porque no lo tienen, pero sí debe aparecer el nombre porque ustedes han ingresado el nombre, apellidos, todo eso le va a pedir al momento de crear su cuenta, ¿ya? Lisette y ya está. Muy bien. En el Mendeley Web, ustedes van a ir donde dice Library, ¿ok? Y en Library es donde vamos a visualizar los documentos que que vamos a ir utilizando. Entonces yo ahorita, bueno, hay eso, pero ahí lo voy a dejar. Muy bien. Cuando ya hemos instalado el Mendeley en la computadora, ¿no? Entonces ahora lo podemos abrir. Yo voy a buscarlo aquí, voy a escribir Mendeley y aquí está instaladito. El Mendeley no tiene ninguna complicación de instalación, así que es facilito de instalar. Sí les va a pedir que actualicen la versión, es muy probable, dejan que se actualice, hacen clic en actualizar y esperan unos minutitos y se actualizó. ¿Okay? Una vez que ya está instalado, este es el icono de Mendeley para la computadora. Entonces yo hago clic en
Mendeley Desktop, se abre la ventana en la computadora, que es esta, ¿no? La diferencia, miren, este era el web y aquí estoy en desktop, ¿no? Entonces, igualito, debo ingresar el usuario que he creado, que es un correo electrónico, recuerden, en Mendeley siempre es un correo electrónico, y la contraseña. Y ingreso. Ahora estoy, vamos a cerrar esto de acá, son recordatorios. También cierro esto. Y ahora sí tengo aquí el Mendeley de escritorio. Nosotros vamos a trabajar más con Mendeley de escritorio. El Mendeley Web básicamente es para hacer búsquedas, que también la podemos hacer en el escritorio, pero aquí es un poco más directo, y para poder sincronizar la información. Eso les voy a explicar después. Voy a eliminar esto para que quede igual al de ustedes. Ustedes van a encontrar así en blanco, sin nada, ¿ya? Muy bien, entonces, como yo ya utilizo Mendeley, ustedes aquí podrán ver doctorado, tesis, maestría, técnicas, estudios, porque he creado estas carpetas. ¿Cómo se crea una carpeta? Simplemente donde dice Create Folder, hago doble clic, se activa eso, pongo el nombre de la carpeta, por ejemplo, tesis 1, y doy Enter. Y ya se creó la carpeta. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo insertamos un documento en Mendeley. Les había dicho que el Mendeley sirve para gestionar tesis, artículos, libros, etcétera, ¿verdad? ¿No se ve nada? Chispas, un ratito. Voy a volver a compartir la pantallita. Sí, a esa no. Ahí, A ver, un momentito, chicos, solo que yo voy a estar pasando de una pantalla a otra. Estas dos. Compartir. Listo. Ahí está. Ahora sí, ¿ya? Perfecto. Lo que les estaba diciendo, que el Mendeley de escritorio, ¿no?, se utiliza para gestionar tesis, artículos, las referencias de estos documentos. Entonces, ¿cómo encontramos estos documentos? Nos vamos a ir a la página, ¿ya?, al internet, abro una pestaña nueva y vamos a utilizar el crai.upu.edu.pe. El crai.upu.ups está mal escrito, es U, está bien. El crai.upu.edu.pe es el enlace que tenemos, que la universidad provee a todos sus estudiantes para buscar información, ¿no? Tesis, artículos, libros, investigaciones realizadas sobre muchos temas. Este CRAI es un servicio de EBSCO Discovery, de un servicio de descubrimiento de investigaciones. Este CRAI nos conecta con más de 400 bases de datos a nivel mundial, ¿ya? Entonces, ¿dónde escribimos el tema? Aquí donde dice ingresa tu palabra clave para la búsqueda. Yo voy a poner el tema de las paltas. Exportación de paltas. Está bien, ¿no? Paltas de Perú. La exportación es con tilde. Listo. Hago clic en Enter. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a esperar un ratito y aquí tengo, mira, ve, alguien estaba hablando de agricultores, dice, sembrando agroecología en campesinos indígenas y afrodescendientes de Colombia, Ecuador y Perú. ¿Ah? Estrategias para desarrollar la exportación de palta Hass a Estados Unidos por parte de los productores del Valle de Guayán-Guaral. Algo parecido se parece, tiene una investigación de ustedes. Estudio de prefactibilidad para la exportación de palta Hass. La influencia de la marca país en la exportación de palta Hass. Exportación de palta Hass al mercado francés. Uf, bastante información de la palta Hass. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Aquí yo puedo ver qué tipo de documento es. Acá dice publicación académica, eso significa que es un artículo.
pero acá dice que es una tesis, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un clic ahí, se abre la referencia de esta tesis y acá dice, vea este registro desde BASE. Entonces yo le hago clic ahí y aparece el repositorio donde está almacenada esta tesis. Está en el repositorio académico de la Universidad de San Martín de Porres, o sea, es una universidad peruana. Es del 2017 la investigación, o sea, cumple los 5 años de antigüedad. Y voy a buscar el archivo para descargar. Acá dice nombre del archivo, descripción, texto completo, formato PDF, abrir, descargar. Clic. Y se abre el archivo en PDF, ahí está completito, tiene 117 páginas. Está muy bonita la tesis con todos los formatos y estilos que debe tener, ¿no? Según los requisitos que pone esta universidad. Como ya lo tengo, lo voy a descargar. Hago clic en descargar y por ahora lo voy a descargar en el escritorio. Entonces le voy a dejar el nombre de Naupari y guardar. Ya se descargó, ¿no? Ahora, podemos utilizar CRAI como también otros buscadores. Por ejemplo, el base, escriben ustedes base y hacen clic donde dice base Bielefeld Academic Search Engine. Aquí me sale esta ventana, yo voy a poner Basic Search o búsqueda básica y luego donde dice English, elijo el idioma, en este caso español, para que nuestras búsquedas sean más fáciles. Otra página que ustedes pueden revisar es el Dialnet. El Dialnet también es un repositorio, un buscador que nos permite acceder a tesis, revistas, publicaciones de congresos, en fin, ¿ya? Otro buscador es el DTX, que se llama tesis, TXT. O es TDX, perdón. Tesis doctorales en red, es tesis doctorales en red, ahí está. Esto es, disculpe. Tesis doctorales, esto es, ¿no? Tesis doctorales en Sarja, había uno que es tesis doctorales en red, ¿ya? Y ahí es donde ustedes también pueden encontrar muchas tesis. Luego tenemos ESCielo, ¿no? ESCielo es una biblioteca electrónica que también podemos encontrar mucha información. Y también podemos buscar en el Google académico, ¿ya? En el Google académico o Scholar Google también podemos hacer búsqueda. Entonces, yo les estoy dando algunos ejemplos de páginas web donde ustedes pueden encontrar información. Sin embargo, si utilizamos el CRAI, accedemos a todas estas. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, vamos a retroceder, estos van a estar ubicados, todos estos están en alguna base de datos de las universidades que están conectadas a EBSCO, ¿no? Y esas son más de 400, un montón. Entonces ustedes pueden utilizar esto, ¿ya? Muy bien. Dicho esto, ya hemos descargado, voy a descargar otro más. Voy a poner hay uno más que gustó, de acá, de la marca País. Vamos a ver, es una tesis. Mira, dice, vea esto en Networking Library. Vamos a abrirlo. Aquí está, es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miren, ¿no? Es una tesis del 2016, son tesis nacionales. Y aquí está el archivo, ¿ya? El archivo. Aparece, ¿verdad? A ver. Sí, está apareciendo. Ahí está el archivo. Entonces lo voy a descargar. Hago clic en ver. Se abre el archivo. Está demorando un poquito. Aquí está el PDF. Es la tesis completa. Tiene 169 páginas. Y voy a descargarlo. Igual en el escritorio y lo guardo ahí.
¿Ok? Entonces tengo 2 tesis del tema de la exportación de palta. Entonces ahora voy a Mendeley, ¿no? Habíamos dicho que Mendeley es un gestor bibliográfico, ¿no? Como estoy investigando sobre palta Hass, exportación de esta palta, entonces me quiero organizar o administrar todas las tesis relacionadas a palta Hass. Entonces ahora voy a añadir estas tesis al Mendeley. ¿Cómo hacemos eso? Vamos al menú File, hago clic donde dice Add File, que significa agregar archivos. Y voy a buscar las tesis que he descargado, que las he guardado en el escritorio. Voy a poner por fecha de modificación y aquí está. Esta ya aparece ahí, ¿ya? Apareció la primera tesis. Voy a ingresar o añadir la segunda tesis. Add File. Busco la segunda tesis y ya está. ¿Ok? Si les sale este mensajito, háganle clic en No thanks, no gracias. Listo. Ahora, vamos a estudiar o explicar en qué consisten estos elementos que vemos aquí. Cuando nosotros agregamos documentos al Mendeley, lo que interesa es conocer la referencia de esos documentos. Más que su contenido, sino lo que nos interesa, lo que interesa en Mendeley es conocer la referencia. ¿Y qué es la referencia? Bueno, la referencia es la manera como identificamos a ese documento. Y la identificación empieza con el autor, el título, el año, principalmente eso. Si es una tesis, tendremos otros elementos más que identificar. Si es un artículo, habrán otros elementos más que identificar. En el caso de ustedes estamos utilizando solamente tesis, por ahora, ¿ya? Entonces vamos a dar un ejemplo de cómo editamos la referencia de una tesis, ¿ok? Entonces, vamos a ver, aquí seleccionamos, hoy se abre, solo quiero seleccionarlo, ¿ya? Al momento de seleccionarlo, que no sé por qué se abre, no debería abrirse, pero está muy mejor acá. Ya está, lo seleccioné. En la parte derecha se activa el detalle de la referencia de esta tesis que he seleccionado. ¿Se está viendo en la pantalla? Sí, perfecto. Listo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver el detalle. En primer lugar, debo ver el tipo de documento que es. Journal article significa que es un artículo científico. Y este no es un artículo científico. Esto es una tesis. Entonces, yo voy a seleccionar, hago clic en la flechita y voy a buscar tesis. Esto está por orden alfabético, así que tesis debe estar al final. Acá dice tesis. Hay una desventaja con el Mendeley, que está todo en inglés y no podemos ponerlo al español. Así que tenemos que al menos tener algún conocimiento muy básico de inglés. Entonces encuentro el tipo de documento que es tesis. Cuando cambié a tesis, ya estos elementos también cambian. ¿Ok? El segundo elemento es el título de la tesis. Este es el título. Pero observen que todas las palabras están con mayúsculas, ¿no? Entonces eso hay que corregir. Estrategias para desarrollar, voy a corregir, la exportación, miren todo lo que hay que corregir, de paltas, Hass es su nombre, a Estados Unidos está bien, por parte de los productores, ¿no? Del, todo lo que he puesto con mayúscula, Valles, ese es nombre propio, de Guayanguara. Listo. Ya tengo el título arreglado, corregido. Ahora voy al autor.
El autor en Mendeley y se debe poner de la siguiente manera. El autor va primero el apellido, coma y luego el nombre. Sin embargo, si vamos a querer poner los dos apellidos, tenemos que unirlos a través de un guión. Entonces, el apellido es Naupari Pastrana y yo voy a poner el guión y pegadito, no le doy ningún espacio. Y luego solamente va el primer nombre. Listo. ¿Ok? Y luego se acabó. El año es 2017, en la página en total son 117. Aquí está faltando algo de información. ¿A qué departamento pertenece esta tesis y a qué universidad? Entonces, ¿dónde consigo esa información? Obviamente en la tesis. Pero ¿dónde está esa tesis? ¿Dónde está? ¿Cómo lo sé para abrir esa tesis? Pues aquí está, ¿no? Yo hago clic donde dice, donde está este icono del Adobe, que es como un puntito rojo, y aparece la tesis. Entonces, aquí en la tesis, yo debo encontrar la información. Acá dice, para optar el título de licenciado en Administración de Negocios Internacionales. Esto es, ahí está su creativo, acá está. Entonces, es Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, de la Escuela Profesional. El departamento es la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, ¿no? La universidad es Universidad San Martín es Universidad de San Martín de Porres. ¿Ya? Y listo. Y con eso terminamos nuestra edición. Esos son los datos que necesitamos saber para la referencia de una tesis. ¿Ok? Entonces, lo mismo hacemos con el otro documento, ¿no? Solo que este documento está, hay que corregir algunas cosas, ¿no? En primer lugar, no es un artículo, ¿no? Es una tesis. Vamos a elegir tesis. El título parece que está bien escrito. No está bien, dice la influencia de la marca país en las exportaciones de la palta a los Estados Unidos. Listo, todo lo demás no vale, entonces hay que borrarlo. Listo. El autor. Y acá, esto también no está bien escrito. Entonces vamos a eliminar y vamos a abrir la tesis haciendo clic en el botoncito rojo, en el icono rojo del Adobe, y vamos a ver quiénes son los autores. Pues es uno solo, Ibáñez Alvarado, Verónica Mercedes. Entonces eso vamos a poner acá, ¿no? Es Ibáñez Alvarado, el nombre, Verónica. Y listo, solamente el primer nombre. El año es 2015. Total de páginas, eso vamos a... Uy, chispas, no sale acá. Debería salir acá abajo. Pero bueno, acá tenemos también la tesis abierta. Esta. Y tiene 169 páginas, ¿ya? Entonces acá son 169 páginas. ¿Cuál es el departamento? Vamos a ver donde dice Facultad de Ciencias Administrativas, ¿no? Ese es el departamento. Escribimos Facultad de Ciencias Administrativas. ¿Y de qué universidad es? Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y listo, ya está. Los datos que necesitamos ya están corregidos, ¿ok? Luego vuelvo a My Library y ahí es donde tengo las referencias correctas, ya corregidas, editadas, y con eso ya estamos bien, ¿verdad? ¿Qué sigue ahora? Hasta aquí hemos trabajado solo en Mendeley. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué más necesito hacer? Bien, para poder relacionar Mendeley al Word, entonces necesitamos instalar un plugin.
¿Qué es un plugin? Es como una aplicación, un código chiquitito, pequeñito, que permite el enlace entre estos dos software, entre estos dos programas. ¿Dónde está ese plugin? Pues está aquí, en el menú Tools, que significa herramientas. Hago clic y ahí dice Install MS Word Plugin. ¿Ok? Entonces yo le voy a hacer clic ahí y aparece esta ventanita que me dice que el plugin ya ha sido instalado. ¿Y dónde lo voy a ver? Debo ubicar este icono en el Word. Como ya está instalado, hago clic en OK y ahora me toca abrir el Word. Vamos a ir por acá, lo voy a buscar al Word, mejor aquí, y escribo Word, y ahí aparece. Hago clic en abrir. Este es el Word. Todos lo conocen, lo utilizan mucho. Y ahora vamos a verificar de que efectivamente ya está conectado con Mendeley. ¿Dónde vemos eso? Vamos a la cinta de opciones Referencias, clic en Referencias y ahora sí observamos esta sección donde vemos todos los elementos relacionados al Mendeley. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo redactamos utilizando Word y Mendeley. Entonces, en primer lugar, no se ve, ok, no se preocupe, ahorita lo activamos. Esto es una confusión, se nos va Mendeley, Word y el Internet, por si acaso. Esas tres pantallas vamos a compartir. Listo, ahí está. Muy bien. Vamos a redactar un antecedente, ¿ya? Vamos a considerar el antecedente de la palta Haas. Entonces, vamos a hacerlo en el siguiente orden. Primero el autor, el año, el título, el objetivo y así sucesivamente, ¿ya? Entonces voy a redactar, como estoy empezando con un autor, entonces yo ya debo referenciar. ¿Cómo hago eso? Voy donde dice Insert Citation, Insert Citación, Insertar Citación, clic. Aparece esta ventanita. Si conozco el autor, el apellido del autor, entonces yo escribo aquí, en esta barrita, escribo el apellido del autor. Pero si no sé quién es, simplemente hago clic donde dice Go to Mendeley. Se va a abrir esta ventana que ya hemos conocido. Entonces yo voy a seleccionar al autor y luego hago clic donde dice Cite. Acá dice Cite, en estas comillitas, clic. Y ahí aparece el autor. Voy a agrandarlo un poquito. Ahí está el autor. Sin embargo, APA, el estilo APA, dice que cuando utilizamos al autor al inicio del párrafo, cuando referenciamos al autor al inicio del párrafo, la manera correcta es poner el apellido del autor, dejamos un espacio y entre paréntesis ponemos el año. Entonces, a lo que insertó Mendeley lo debo editar y esa es una edición manual. Dejo el apellido del autor y entre paréntesis el año. Cuando termine de hacer la edición, va a salir esta ventanita que me indica si quiero grabar o no la edición manual. Entonces yo le pongo Keep Manual Edit, que es guardar la edición manual. Y listo. Now Pari, yo pongo, en su investigación titulada. Ahora, ¿cómo se titula la investigación? Me voy a Mendeley. Now Pari es esto. Y su investigación, ¿dónde está? Por acá. Este es lo. Acá. Copio y pego el título de la investigación, ¿no? Now Pari, en el 2017, en su investigación titulada Estrategias para desarrollar, etcétera, todo el título, ¿no? Plantea el objetivo y busco el objetivo. Oh, ahí falta la E. Objetivo. Plantea el objetivo. Voy aquí y busco el objetivo. Vamos a ir hasta la... Uf, está tan grande esta tesis. Está bien bonita.
que hace las paltas, porque hay alguien que está investigando de paltas, estas tesis les van a ayudar bastante. Bueno, aquí está el objetivo. Yo lo voy a copiar. Ya, ay, chispas. Quiere copiar, creo. ¿Eh? Vamos a ver qué nos sale. ¿Ya? Voy a copiar y nos va a salir con todo y eso, pero yo lo voy a borrar, ¿no? Plantea el objetivo. Habíamos dicho que vamos a parafrasear, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Lo voy a poner acá abajo. Dice establecer qué estrategias se implementarían para desarrollar la exportación de paltas Hass a Estados Unidos por parte de los productores. Casi lo mismo que tiene el título. Entonces, yo no puedo repetir lo mismo. Entonces, vamos a plantear o parafrasear el objetivo, ¿no? Plantea el objetivo de determinar, o mejor dicho, identificar, aunque yo estoy utilizando establecer. Vamos a utilizar el mismo verbo. Establecer las estrategias que los productores de palta, ¿qué palta es? Hass, ¿no? Podrían implementar, ¿no? Para exportar al mercado estadounidense, ¿no? Punto. Ese es el objetivo, ¿no? Ahora, puedo seguir coma, ¿no? O, vamos, punto. Para establecer estas estrategias, ¿no? Para establecer estas estrategias, la autora utilizó la siguiente metodología. Y empiezo a explicar, ¿no? La metodología, ¿no? ¿No? Punto. Finalmente, ¿no? Concluye que la mejor estrategia es, y empiezo a poner, además, coma, voy a poner acá un punto, perdón, es un punto, y luego es además, coma, expresa que es importante conocer y vamos. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta ahí hemos referenciado al inicio, porque estamos redactando un antecedente. Pero, ¿qué pasa si necesito redactar referenciando al autor al finalizar el párrafo? Entonces, vamos a poner un ejemplo de cualquier otro párrafo, ¿ya? Entonces, yo voy a poner los riesgos de TI deben ser identificados al momento de la implementación de las tecnologías en la empresa. Yo he parafraseado, no es mi idea, es la idea de otro autor. Entonces debo referenciarlo. Terminé de escribir el parafraseo y voy a Insert Citation, aparece la ventanita, Go to Mendeley, elijo al otro autor, cite y ahora insertó de la forma correcta. ¿Por qué? Porque el estilo APA indica que cuando insertamos al autor o a la referencia al finalizar el párrafo, el apellido del autor, coma y el año deben ir entre los paréntesis. Pero cuando lo hacemos al inicio del párrafo, va el apellido del autor, espacio y entre paréntesis el año. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sucede cuando necesito o cuando voy a referenciar al autor en la mitad del párrafo? ¿Ya? Para una buena gestión de riesgos de TI, coma, esto ya inicié el párrafo, entonces necesito referenciar. Nuevamente pongo Insert Citation, Go to Mendeley, selecciono al autor o la referencia, hago clic en Cite, aparece otra vez, pero como está a la mitad del párrafo, tengo que editarlo.
Porque la lectura es así. Grabamos esta edición manual porque la lectura es: para una buena gestión de riesgos de TI, Ibáñez Alvarado en el 2015 expresa que deben ser identificados al momento de la implementación en la empresa. Entonces, observa, al inicio, cómo es, al finalizar y cómo es a la mitad del párrafo. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas a ir redactando y vas a ir utilizando a tus distintos autores o referencias de tesis, de artículos que ya tienes, utiliza la manera correcta según el estilo APA para referenciar a los autores. ¿Ok? Cuando ya hayas terminado todo, ya has redactado bien bonito tu marco teórico, todo tu proyecto, debes insertar una bibliografía, ¿no? Debes crear la bibliografía. Si has utilizado Mendeley y lo has hecho de la manera correcta, tal como se ha enseñado, simplemente haces clic donde dice Insert Bibliography y la bibliografía se genera automáticamente. Solo ponemos el título, bibliografía y ya está. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de lo fácil, no fácil, pero de lo práctico y cómo simplifica la redacción cuando se utiliza cuando se utiliza un gestor bibliográfico? ¿Ok? Muy bien. Entonces, el próximo domingo no tenemos clases, pero ustedes sí van a desarrollar algo. Ustedes van a utilizar la plantilla del proyecto que ya han hecho realidad problemática, planteamiento del problema, realidad problemática, formulación, objetivo, han hecho justificación. ¿Qué toca hacer ahora? Antecedentes y marco teórico. ¿Ya? Entonces, para el domingo 12 de mayo, o antes del domingo 12 de mayo, ustedes tienen que enviarme al correo electrónico el avance. Ese avance no va a ser evaluado, pero sí va a recibir retroalimentación para que después ya ustedes puedan evaluarlo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, señores? ¿Sí? Perfecto. Entonces, como ya se nos fue el tiempo, lo que voy a hacer ahorita es tomarle una foto a la lista que está acá para luego yo darle hay 21 participantes y para luego actualizar mi registro, ¿ya? Voy a tomarle foto, no, a mí no. Ahorita le voy a tomar foto para luego actualizar mi registro, ¿ok? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, voy a dejar el mensaje completo en el Patmos de lo que les toca hacer a ustedes. ¿Muy bien? Ok, señores, que tengan un lindo domingo. Nos vemos. Y vean este video cuantas veces sea necesario hasta que puedan utilizar bien el Mendeley. Si tienen dudas sobre Mendeley, me hacen saber para poder ayudarlos. ¿Ok? Bye, bye.